Buen día, profesor Jackie. Hola, compañeros todos. En esta oportunidad les explicaré sobre el libro Superpotencias de la Inteligencia Artificial, que es del autor Kai-Fu Lee, quien es el reconocido presidente y director ejecutivo de Sinovation Ventures y presidente del Instituto de Inteligencia Artificial de su misma empresa. Bueno, en 2017, el campeón mundial de Go, un juego de estrategia humana infinitamente complejo, fue aplastado 3-0 por una máquina, la AlphaGo de Google. En Estados Unidos, esto fue una noticia de tecnología fascinante, pero en China fue un momento Sputnik. Fue una humillación nacional y una llamada de atención. ¿Cómo era posible que una empresa occidental hubiera conquistado un juego que ellos mismos inventaron? El gobierno chino reaccionó de inmediato, invirtiendo miles de millones y declarando que para el 2030 China sería el líder indiscutible de la inteligencia artificial en el mundo. De eso se trata el libro de Kai-Fu Lee, Superpotencias de la IA. No es un libro de ciencia ficción sobre robots, es un libro sobre poder y nos dice que las reglas del poder global acaban de cambiar para siempre. Kai-Fu Lee, que ha sido presidente de Google China y ha vivido en Silicon Valley, nos revela por qué la ventaja de Occidente es temporal. Creemos que la innovación nace en un garaje, con un genio solitario, un ganador de un Nobel. Esa es la era del descubrimiento. Y sí, Silicon Valley la ganó. Pero ¿qué nos dice Lee? Lee dice que esa era ya terminó. Ahora estamos en la era de la implementación. Y en esta era no gana el científico más listo. Gana el ejército de ingenieros más grande, rápido y tenaz. Y aquí es donde China tiene dos armas secretas. Los empresarios gladiadores, mientras en Silicon Valley buscan cambiar el mundo, los empresarios chinos son gladiadores en un coliseo. Son prácticos, brutales y lo que hacen es tipo una copia sin piedad. No les importa la teoría, les importa la aplicación práctica y la ganancia. El segundo punto es el nuevo petróleo, que son los datos. La IA necesita comer datos para aprender y China es la Arabia Saudita de los datos. ¿Por qué? Porque en Occidente nuestros datos están separados. Usamos Google, Amazon, Uber, WhatsApp. En China usan WeChat para todo. Lo que hacen es pagan, chatear, piden taxis, compran, etc. Toda una super app. Esto le da el gobierno y a las empresas chinas un océano de datos unificado que Occidente solo puede soñar. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Lee no nos dice que va a haber un ganador, sino un duopolio. El mundo se dividirá en dos esferas de influencia. Mientras que Estados Unidos va a liderar la IA en el mundo desarrollado, usando algoritmos complejos para las empresas, lo que va a hacer China es liderar la IA en un mundo que está en desarrollo, con tecnología práctica, barata y rápida. Lee también nos describe sobre 4 olas de la IA de Internet, que como Google y Estados Unidos ya ganó, la IA empresarial, usar datos de bancos, hospitales, donde Estados Unidos también nuevamente gana, la IA de la percepción, usando el uso del reconocimiento facial para poder ver y oír, etc. China, con sus ciudades vigiladas y pagos por rostro, ya está ganando en este aspecto. Y la IA autónoma, autos sin conductor, o en todo caso, los drones. Lee predice que China dominará esto por completo. Pero cuando la IA pueda conducir estos grandes carros, camiones, diagnosticar enfermedades y escribir informe, ¿qué nos quedará a los humanos? La conclusión humana va a ser el verdadero peligro. Y es aquí en donde el libro de Kai-Fu Lee da un giro personal y profundo. Kai-Fu Lee fue diagnosticado con cáncer linfático en etapa 4. Él confiesa que había vivido su vida como un algoritmo de optimización,
maximizando su trabajo, su influencia y minimizando el tiempo con su familia. El cáncer lo obligó a detenerse y le enseñó lo que la IA jamás podrá hacer, amar. Y esa es la conclusión del libro. El verdadero peligro de la IA no es Terminator, no es que las máquinas se rebelen. El verdadero peligro es que la IA amplifique nuestros peores efectos, el prejuicio, la discriminación y la codicia. Que la IA, al aprender de nuestros datos, ejecute a la perfección nuestros propios sesgos. El otro gran peligro es que para competir con la IA, nosotros mismos nos convirtamos en máquinas, fríos, eficientes y optimizados, olvidando la creatividad y la compasión. Kai-Fu Lee nos deja con una lección. Podemos usar la IA para crear una distopia de desigualdad o podemos usarla para crear una simbiosis, un futuro donde la IA se encargue del trabajo de pensar, vamos a llamarlo como que la optimización, la logística, para que nosotros, por primera vez, tengamos el tiempo de hacer lo único que importa, ser humanos. Gracias. Continuando. Ahora vamos a ir parte por parte. Primero, el capítulo uno. La primera hipótesis, la inteligencia artificial será el principal campo de poder global. ¿Por qué? Porque los datos y algoritmos reemplazan el papel que antes cumplían las armas en la hegemonía mundial. Como ejemplo, en el siglo XX, un país demostraba su poder construyendo 10.000 misiles. En el siglo XXI, demuestra su poder teniendo los datos de 1.000 millones de ciudadanos y los algoritmos para influir en sus decisiones de compra o voto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, más que nada establece que la nueva carrera de poder ya no se basa en armas nucleares, sino en datos, algoritmos y talentos. Y bueno, todo esto está generalizado y se concluye de que quien domine estos datos, estos nuevos elementos como datos, tendrá la hegemonía mundial, de la misma forma que las armas la garantizaban en la Guerra Fría. China se posiciona como potencia en IA porque su acceso masivo a datos le permite entrenar sistemas más eficaces que los de otras naciones. A manera de ejemplo, una IA de reconocimiento facial es mucho más precisa si ha visto 1.000 millones de caras, datos en China, que si lo ha visto 100 millones, datos de Estados Unidos. China tiene la materia prima para entrenar mejor a sus IA. Bueno, está claro, al afirmar que el rápido avance de China no proviene de una invención radical, sino de la enorme cantidad de datos de su población. Y bueno, todo esto ha sido conectado directamente por lo que son los datos, que es un acceso masivo, el cual permiten un mejor entrenamiento, lo que resulta en sistemas más eficaces. El liderazgo en inteligencia artificial se alcanza porque la colaboración entre sectores potencia la innovación aplicada. A manera de ejemplo, una universidad o academia descubre un nuevo algoritmo. El gobierno financia un proyecto piloto para usarlo en hospitales y una empresa lo convierte en una app de diagnóstico que se vende mundialmente. Y ahí quiero recalcar algo en la cita que menciona el libro. El desarrollo de la inteligencia artificial no depende solo de los científicos, sino también de los ecosistemas empresariales que permiten la colaboración entre gobierno, industria y academia. Bueno, la cita afirma que la IA necesita un ecosistema que conecte a la industria y a la academia o a las universidades. Y lo que hace es tomar esta idea de colaboración entre sectores y la define como el motor que potencia la innovación aplicada, es decir, que las ideas del laboratorio se conviertan en productos reales. Siguiente hipótesis. La ventaja competitiva de China en IA radica en su capacidad de adaptación y ejecución rápida porque prioriza la aplicación práctica sobre la innovación teórica. La cita. Mientras Silicon Valley enfatiza la innovación disruptiva y la investigación de frontera, los emprendedores chinos son maestros en adaptar, escalar y comercializar productos rápidamente. A manera de ejemplo, Silicon Valley puede pasar 5 años inventando el concepto teórico de la tienda sin cajeros, pero lo que hacen los empresarios chinos al verlo es lo adaptan y abre 1.000 tiendas de ese tipo en 6 meses. Mientras que uno 5 años se demoró para hacer una, los otros lo hacen
al toque y en 6 meses y tienen 1000 tiendas. Bueno, ¿qué nos quiere decir? Bueno, se contrasta de que Silicon Valley, a diferencia de los chinos, son maestros en adaptar, escalar y comercializar. Y bueno, esta habilidad de ejecución rápida y aplicación práctica es su verdadera ventaja competitiva más que la invención pura para los chinos. La última hipótesis de este capítulo. La IA revolucionará la estructura social y económica porque su impacto será tan amplio como el de la electricidad en la era industrial. La cita, las aplicaciones de la inteligencia artificial transformarán la economía, el empleo y la vida cotidiana, del mismo modo que lo hizo la electricidad en su momento. Por ejemplo, antes de la electricidad, la vida se detenía de noche y las fábricas eran manuales. La electricidad cambió todo. La IA hará lo mismo, cambiará cómo trabajamos a manera de automatización, cómo nos curamos al momento que se diagnostica y cómo vivimos las casas inteligentes. Como bien lo dice la cita, hay una analogía directa. IA igual a electricidad. ¿Por qué? Porque se dice que transformará la economía y la vida cotidiana. Y justamente eh, la hipótesis que hice usa esta analogía para afirmar que, al igual que la electricidad, la IA no es solo una herramienta más, sino una fuerza que va a ser una revolución a la estructura social y económica por completo. La conclusión de este capítulo. Bueno, el capítulo concluye que la derrota en AlphaGo funcionó como un momento Sputnik, el cual reveló un nuevo campo de batalla por la hegemonía global, donde las reglas han cambiado. El poder ya no reside en las armas, sino en los datos, los algoritmos y el talento. China comprendió que no necesitaba inventar la IA, solo necesitaba implementarla mejor, usando su enorme cantidad de datos y su ecosistema empresarial pragmático para aplicar esta nueva electricidad. El capítulo 2. Imitadores en el Coliseo. La primera hipótesis de este capítulo. La innovación china se fortaleció porque la competencia entre imitadores impulsó una mejora constante de los productos. Citando, fue precisamente esta clonación generalizada, la arremetida de miles de competidores imitadores, lo que obligó a las empresas a innovar. La supervivencia requería productos que iteraran sin cesar. A manera de ejemplo, creas una app de bicicletas compartidas, que ya existe. Al mes siguiente, 50 imitadores copian tu idea. Para sobrevivir, lo que tú haces es, te ves forzado a añadir pagos más rápidos, mejores candados y descuentos. Pero lo que pasó fue que la copia te obligó a iterar sin cesar. Y es más, hasta mejorar. Bueno, la cita explica una paradoja, la clonación y los imitadores. Ambos no mataron a la innovación, sino que la obligaron. Y lo que nos dice en lo que es la hipótesis, bueno, se hace más que nada un resumen al afirmar que esta competencia feroz fortaleció la innovación, ya que la única forma de sobrevivir era mediante una mejora constante. Siguiente hipótesis. China impulsa su economía hacia la IA porque los empresarios ven en ella una oportunidad directa para generar beneficios pasivos. Citándolo, los empresarios chinos ven ahora el poder que tiene esta nueva tecnología, la IA, y ya están buscando sectores y aplicaciones donde poder convertir esta energía en ganancias. Un ejemplo, un empresario de logística no adopta la IA por ser futurista, sino porque calculan que un algoritmo de optimización de rutas le ahorrará millones en gasolina, convirtiendo la energía en ganancias directas. Bueno, lo que trato de decir es que se describe a los empresarios chinos como que buscando dónde poder convertir esta energía en ganancias. Y lo que en general se trata de buscar es que simplemente se articula esta motivación. La economía china se mueve hacia la IA no por ideología, sino por una visión pragmática de que la IA es la próxima gran oportunidad directa para generar beneficios. Siguiente hipótesis. La inteligencia artificial transformará todos los sectores porque los empresarios chinos la aplican como una fuerza industrial universal. Citado del texto. Cita textual. Si la inteligencia artificial es la nueva electricidad, los empresarios chinos serán los magnates que electrificarán todo, desde los electrodomésticos hasta los seguros de vivienda.
Ejemplo, así como hoy todo usa electricidad, la licuadora, el hospital, el banco, todo, los empresarios chinos buscan que mañana todo use IA. Tu licuadora sabrá qué batido necesitas o qué batido requieres, porque ya te hará un diagnóstico. El hospital diagnosticará con IA. El banco analizará riesgos con IA. Y bueno, eso sí te lo que hace es repetir la analogía de la electricidad y dice que los empresarios chinos la usarán para electrificar todo, o sea, serán dueños de todo. Y al interpretar esto es que la IA no es solo para un sector, sino una fuerza industrial universal que transformará todos los sectores gracias a esta mentalidad de aplicación total. Siguiente hipótesis. China liderará la expansión de la inteligencia artificial porque sus empresarios orientan la tecnología hacia soluciones prácticas y rentables. La cita, los empresarios gladiadores de China se desplegarán en cientos de industrias, aplicando el aprendizaje profundo a cualquier problema que demuestre potencial de rendir ganancias. Por ejemplo, un investigador de IA en Estados Unidos puede buscar crear una IA que escriba poesía, y un empresario gladiador chino preferiría aplicar esa IA para optimizar anuncios publicitarios. ¿Por qué? Porque es un problema que demuestra potencial de rendir ganancias. Bueno, lo que nos quiere decir esta cita es que describe a los empresarios como gladiadores que aplican la IA a cualquier problema que dé ganancias. Y se concluye este tipo de mentalidad de que las soluciones prácticas y rentables es la razón por la que China liderará la expansión de la IA en la economía real. Los empresarios chinos sobresalen en la competencia tecnológica porque aplican estrategias agresivas y una disciplina laboral extrema. Y repito la cita, para estos gladiadores ningún truco sucio o maniobra poco limpia estaba fuera de los límites. También demostraron una fanática ética del trabajo las 24 horas del día. Mientras una startup de Silicon Valley trabaja de 9 a 5 horas, el empresario gladiador chino puede estar copiando su producto trabajando 24 horas durante toda la semana y usando tácticas de inundación de mercado para poder ganar. Y bueno, como ya bien lo dicen en el ejemplo, ¿no? Se describe a los empresarios usando trucos sucios y una fanática ética del trabajo 24/7. Y lo que también mencioné es que se resume estos dos comportamientos como estrategias agresivas y disciplina laboral extrema, identificándolos como la razón por la que sobresalen. La conclusión de ese capítulo. Bueno, se concluye que el mercado chino es un coliseo, donde empresarios gladiadores usan tácticas agresivas y una ética de trabajo extrema. Su enfoque no es la invención, sino la aplicación práctica y rentable de la IA. Esta competencia brutal, nacida de la era de los imitadores, forjó un ecosistema empresarial hiper eficiente que ahora está listo para electrificar todas las industrias con IA, convirtiéndola en ganancias masivas. Siguiente capítulo, el 3. El universo alternativo de Internet de China. Como hipótesis, China tiene ventaja en IA porque su ecosistema digital genera datos masivos que alimentan la innovación tecnológica. La cita textual. Cada dimensión de ese universo, la actividad de WeChat, los servicios O2O, los vehículos de transporte con conductor, los pagos móviles y las bicicletas compartidas, añade una nueva capa a un panorama de datos que no tiene precedentes en su mapeo granular de los hábitos de consumo y transporte del mundo real. Y bueno, la cita lo que nos hace es señalar que el ecosistema digital chino, con sus super apps como WeChat, crea un panorama de datos sin precedentes. Y lo que nos quiere decir la hipótesis es que conecta esto directamente con la IA, afirmando que esta ventaja de datos masivos es lo que alimenta y acelera su innovación tecnológica. A manera de ejemplo, en Occidente usas WhatsApp para chatear, Uber para transporte y Visa para pagar. En China, WeChat hace todo eso. Una sola app recopila un panorama de datos completos de la vida de una persona. Siguiente hipótesis. El Internet chino alcanzó autonomía porque dejó de depender de modelos occidentales y creó productos para su propia sociedad. La cita.
Ese ecosistema se estaba volviendo independiente y autosuficiente. Los fundadores chinos ya no tenían que adaptar sus lanzamientos de startups a los gustos del capital riesgo extranjero. Ahora podían construir productos chinos para resolver problemas chinos. A manera de ejemplo. Perdón, antes de eso, la cita lo que nos hace es marcar un punto de inflexión. ¿Qué quiere decir? Que los chinos dejaron de necesitar la aprobación de Occidente. Y la hipótesis define esto como una autonomía, la capacidad de crear productos para su propia sociedad en lugar de copiar modelos externos. Un ejemplo de todo esto, en lugar de crear un clon de eBay, Alibaba creó Taobao, una plataforma pensada 100% para la cultura de regateo, la logística y los sistemas de pago del consumidor chino, sin preocuparse por si a un inversor de Silicon Valley le gustaba. La hipótesis. La innovación china prospera porque combina creatividad individual con apoyo de inversionistas que apuestan por la acción práctica. La cita textual. Wu es original y creativo y además adopta medidas sobre el terreno. Es el tipo de fundador en el que a los inversores de capital riesgo les encanta invertir su dinero. Por ejemplo, un fundador Wu no solo tiene la idea creativa de poner bicicletas compartidas, sino que en una semana inunda la ciudad con 100.000 bicicletas y lo que hacen es a los inversores lo que van a hacer es apostar por esa acción práctica. Siguiente hipótesis. El liderazgo chino impulsó su revolución digital porque priorizó la ingeniería y la planificación técnica como base del progreso nacional. Bueno, esto nos trata de decir que se aplica esta misma mentalidad a lo digital. El liderazgo chino usó esa misma planificación técnica de ingenieros para construir su revolución digital. Y lo que en la cita nos dice es, China estuvo gobernada por ingenieros que pusieron a trabajar ese conocimiento para transformar China, de ser una sociedad agrícola a ser un país de fábricas bulliciosas y ciudades enormes. ¿Qué nos dice esta cita? Pues establece que ingenieros gobernaron China y la transformaron físicamente de agrícola a industrial. Un ejemplo, el gobierno chino no ve el Internet como algo que simplemente pasa, lo ve como un proyecto de ingeniería nacional. ¿Cómo construir la represa de las tres grandes gargantas? Planifican ciudades digitales y autopistas de datos con la misma mentalidad. La conclusión de este capítulo es que China no copió a Occidente, sino que desarrolló un universo de Internet alternativo y autónomo. También creó super aplicaciones como WeChat, que integran todas las funciones de la vida digital. Este modelo, diferente al occidental, genera una cantidad de datos masiva y unificada que se convierte en el combustible principal para su ventaja en IA. Todo construido sobre una base de liderazgo que prioriza la planificación técnica y la acción práctica. Siguiente capítulo, el 4. Historia de dos países. La primera hipótesis de este capítulo, ya estamos en la hipótesis 16. El rápido avance de China en IA se debe a su intensa dedicación académica porque sus estudiantes demostraron una enorme avidez por absorber conocimiento a pesar de sus limitaciones iniciales. Bueno, ¿qué nos trata de decir esto? Que esta hipótesis usa lo mencionado para explicar su rápido avance, atribuyéndolo a esa intensa dedicación y avidez por absorber conocimiento. Mientras que la cita textual nos indica, no hay duda de que China fue a la saga de Estados Unidos durante más de una década en la investigación de la IA, pero estos estudiantes eran como esponjas para cualquier conocimiento del mundo exterior. Y lo que nos dice esa cita es que admite que China estaba en la saga, o sea, detrás, pero destaca la cualidad de sus estudiantes, las cuales eran esponjas. Por ejemplo, un estudiante en Beijing ve una conferencia de IA de Stanford online, absorbe como esponja y al día siguiente aplica ese conocimiento de su startup, cerrando la brecha de conocimiento casi instantáneamente. Primero la cita textual ahora. Eh, Como expuse anteriormente, la creación de una superpotencia de la IA para el siglo XXI requiere cuatro elementos fundamentales: datos abundantes, empresarios tenaces, científicos de IA bien formados y un entorno normativo propicio. Lo que nos dice la cita es que nos da una receta exacta para una superpotencia de IA.
los datos, empresarios, científicos y entorno normativo. Mientras que la hipótesis nos indica, convertirse en una superpotencia de IA no depende de un solo factor, porque requiere una combinación estratégica de datos, capital humano, empresarios y científicos y apoyo político. Y bueno, lo que nos indica la hipótesis es que reafirma que no es solo un factor, sino la combinación estratégica de estos cuatro elementos. Un ejemplo, puedes tener los mejores científicos, pero si no tienes datos, no puedes entrenar su IA. Puedes tener datos y científicos, pero si no tienes empresarios, esa IA nunca se vuelve un producto. Y si el gobierno, el entorno normativo, lo prohíbe, no sucede nada. Se necesitan sí o sí de estos cuatro elementos. Siguiente hipótesis. La era de la implementación de la IA favorecerá a China, porque el dominio económico provendrá de un gran ejército de ingenieros que apliquen la IA. La cita. A medida que la inteligencia artificial se vaya filtrando en la economía en general, dicho proceso premiará más la cantidad de ingenieros altamente capacitados en IA que la calidad de los investigadores de élite. Lo que nos dice la cita es que distingue entre investigadores de élite e ingenieros capacitados, o sea, genios que inventan y los que la aplican. Asimismo, afirma que la cantidad de ingenieros será más importante. Mientras que la hipótesis nos dice, aplica esto directamente. China tiene el ejército de ingenieros y por lo tanto ganará la era de la implementación. Un ejemplo, es como la revolución industrial. El país que ganó no fue el que inventó la máquina de vapor, vamos a decirlo a los investigadores de élite, sino el que tuvo millones de obreros, el ejército de ingenieros, construyendo y operando miles de fábricas. Primero la cita. Mientras que el combativo sistema político de Estados Unidos castiga de manera agresiva los pasos en falso o el despilfarro en la financiación, el enfoque tecnoutilitario de China recompensa la dinámica de las inversiones y la adopción de dichas mejoras. En lo que nos indica la hipótesis, China implementará la IA más rápido que Estados Unidos porque su cultura política tecnoutilitaria fomenta la inversión y adopción rápida de tecnología, a diferencia del sistema estadounidense que penaliza el fracaso. Lo que nos dice la cita es que define la cultura tecnoutilitaria de China, o sea, usar la tecnología como herramienta, sin verse obstaculizados por debates. Y lo que nos indica la hipótesis es que concluye que esta mentalidad es la razón por la que China implementará la IA más rápido, ya que no tiene las trabas de Occidente. Un ejemplo. En Estados Unidos y Europa, implementar el reconocimiento facial en aeropuertos genera un debate ideológico de años sobre la privacidad. En China, el gobierno lo ve como una herramienta para solucionar problemas y lo despliega en meses. Siguiente hipótesis. El futuro de la IA estará dominado por un duopolio global, Estados Unidos y China, porque un pequeño número de gigantes tecnológicos en ambos países está acaparando el talento, los datos y el poder computacional. Y la cita nos indica, estos gigantes corporativos, los siete gigantes, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba y Tencent, se dividen casi por igual entre Estados Unidos y China y están hilando jugadas audaces para dominar la economía de la IA. Lo que nos dice la cita es que nombra a los siete gigantes que dominan la IA y señala que están divididos casi por igual entre Estados Unidos y China. Y lo que hace la hipótesis es llama a esta situación un duopolio global y explica por qué domina, por qué están acaparando todos los recursos, talento, datos, cómputo. Un ejemplo. Es casi imposible para una nueva startup competir porque no tiene los miles de millones de datos que tiene Google, ni el poder de cómputo de Alibaba, ni puede pagar los salarios que paga Microsoft. La conclusión de este capítulo es que para ser una superpotencia de IA se necesitan cuatro elementos clave: los datos, empresarios tenaces, científicos y un entorno político propicio. Mientras Estados Unidos tiene la élite investigadora, China ganará la era de la implementación, porque posee un ejército de ingenieros y una cultura tecno-utilitaria. El resultado inevitable no es un ganador único, sino un duopolio global, donde un pequeño grupo de gigantes tecnológicos de ambos países controlará el futuro.
Capítulo 5. Las cuatro olas de la IA. La primera ola de IA de Internet fue exitosa porque utilizó el comportamiento natural de los usuarios, como clics, búsquedas, como una forma gratuita de etiquetar datos y entrenar algoritmos. La cita nos indica, la primera ola de IA aprovecha el hecho de que los usuarios de Internet etiquetan de forma automática los datos a medida que navegan. Bueno, la cita explica que la IA de Internet funciona porque los usuarios etiquetan de forma automática los datos. Y la hipótesis nos clarifica esto. El comportamiento natural, hacer clic o buscar, es en efecto un sistema de etiquetado gratuito que entrena los algoritmos. Por ejemplo, cuando buscas perro en Google y haces clic en una foto de un Golden Retriever, le estás diciendo a Google, esta imagen es una buena etiqueta para la palabra perro. Lo haces gratis, nada más que navegando. La IA empresarial, hablando de la segunda ola, se beneficia de las ventajas de que las empresas tradicionales también llevan décadas etiquetando automáticamente gran cantidad de datos. La hipótesis de esto es, la segunda ola de IA empresarial aplica el aprendizaje profundo a los datos estructurados que las industrias han acumulado durante décadas. La cita lo que hace es señalar que la IA empresarial usa los datos que las empresas tradicionales han etiquetado automáticamente durante décadas. La hipótesis lo que hace es especificar que estos son datos estructurados como historiales de préstamos o médicos a los que se les aplica el deep learning. Un ejemplo de esto, un banco usa el historial de préstamos de los últimos 30 años, tanto de datos estructurados y etiquetados como pagó y no pagó, para entrenar una IA que decida si aprueba o no a un nuevo préstamo. Siguiente hipótesis. Perdón, siguiente cita. Esas innovaciones de la tercera ola de la IA de la percepción, crearán tremendas oportunidades económicas y sentarán las bases para la cuarta y última ola, la autonomía plena. Lo que nos indica la hipótesis. La tercera ola de IA, la de percepción, es el puente hacia la autonomía, porque dota a las máquinas de sentidos, vista, oído, para interactuar con el mundo físico, generando la base para la siguiente etapa. Lo que nos dice la cita es que define la IA de la percepción como el momento en que la IA entra en nuestro mundo físico, digitalizando el mundo. La hipótesis explica cómo usando sensores, llámese las cámaras, los micrófonos, para poder mover la IA del mundo digital al físico. Un ejemplo, los altavoces inteligentes Alexa, Google Home, que oyen tu voz, o los sistemas de pago por rostro en China, que ven tu cara. Esto está, lo que hacen es, lo que están haciendo es, están digitalizando la vista y el oído para interactuar con el mundo físico. La cuarta ola de la IA, la autónoma. Representa la integración y culminación de las tres olas precedentes. Máquinas que no solo entienden el mundo que les rodea, sino que lo moldean. Y la hipótesis indica, la cuarta ola de la IA, la autónoma, será la más disruptiva, porque fusiona la optimización de datos con los sentidos, permitiendo a las máquinas no solo analizar, sino también actuar y modificar activamente el entorno físico. Bueno, está claro, no hace falta que lo explicar. Por ejemplo, un coche autónomo, ya sea un Tesla o un Waymo, ve el mundo, la ola 3, procesa los datos, la ola uno y 2, y actúa en el mundo físico. Lo que hace es girar el volante, frena, ya tiene mira, por así decirlo. Ya no solo analiza, sino que moldea su entorno, y en base a eso toma decisiones. Hipótesis 25. China dominará la IA autónoma, la cuarta ola, porque ya lidera la fabricación de hardware esencial, como los drones, con DJI, lo que le da una ventaja estratégica en la implementación de esta tecnología en el mundo. Y lo que nos dice la cita, en ese sentido, es casi seguro que China llevará la batuta en la tecnología de drones autónomos. Shenzhen es la cuna de DJI, el fabricante de drones más importante del mundo. Bueno, esto es una predicción directa, ya que China llevará la batuta en drones autónomos porque es la cuna de DJI, el fabricante más importante de los drones. La hipótesis lo que nos indica es que generaliza, ¿no?
China dominará la IA autónoma. ¿Por qué? Porque lidera la fabricación de hardware esencial, como los drones. Un ejemplo, para tener drones autónomos, primero necesita los drones. China, al ser la cuna de los drones, el líder, bueno, de la marca DJI, tiene la ventaja estratégica para implementar esta IA. La conclusión de este capítulo, que para mí es uno de los mejores capítulos, se pasó de la era del descubrimiento, basada en genios individuales de élite como Fermi, a la era de la implementación. En esta nueva era, la investigación es abierta y se transfiere globalmente en tiempo real, lo que ha permitido a China no solo cerrar la brecha, sino también empezar a liderar con innovaciones fundamentales propias, como el algoritmo ResNet. Capítulo 6: Utopía, distopía y la verdadera crisis de la IA. Bueno, Fermi y el proyecto Manhattan personifican una era de descubrimientos que recompensaba en conocimientos especializados la calidad por encima de la cantidad. Un Enrico Fermi valía más que miles de físicos menos brillantes. Las revoluciones científicas del pasado, como la nuclear, dependían de genios individuales porque el avance se basaba en descubrimientos teóricos fundamentales que solo una mente de élite podía lograr. Bueno, lo que nos dice la cita es, usa el proyecto Manhattan y a Enrico Fermi como ejemplos de un tiempo donde la calidad valía más que la cantidad. Y lo que nos dice la hipótesis es una generalidad de esto, llamándolo la era del descubrimiento, donde el avance científico dependía del genio individual de una élite. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Albert Einstein fue un descubrimiento fundamental hecho por un solo genio que cambió la física para siempre, a diferencia de mil físicos que solo aplicaban fórmulas. La revolución de la IA es fundamentalmente diferente a la nuclear, porque su valor no reside en nuevos descubrimientos, sino en la aplicación masiva de una tecnología ya existente por parte de muchos principiantes. Nuestra fase actual de implementación de la IA se ajusta a este segundo modelo, el de la electrificación. Estamos asistiendo a la aplicación de un avance fundamental, el avance a aprendizaje profundo y técnicas conexas a problemas muy diferentes. Creo que se sobreentiende. A manera de ejemplo para un poco más de entendimiento de esto. La revolución nuclear dependía de un secreto, la fisión. La revolución de la IA depende de una tecnología, el deep learning, que es pública. El valor está en quien la aplica más rápido a más industrias, ya sea la banca, medicina, transporte. China ha cerrado la brecha de investigación con Estados Unidos casi instantáneamente porque la cultura de investigación abierta de la IA permite que el conocimiento se transfiera en tiempo real a través de Internet. Bueno, lo que indica el libro es, cuando preguntaron a varios empresarios chinos lo rezagada que iba China con respecto a Silicon Valley en la investigación de la inteligencia artificial, en tono de broma contestaron 16 horas, la diferencia horaria entre California y Pekín. Un ejemplo, un investigador de Google publica un paper, un artículo de investigación a las 9 de la mañana en California, a la 1 de la mañana del día siguiente en Beijing, o sea, 16 horas después. Un equipo chino ya lo ha descargado, replicado y está buscando cómo mejorarlo. En 2015, un equipo de Microsoft Research Asia dinamitó el concurso mundial de reconocimiento de imagen. El revolucionario algoritmo del equipo se llamaba ResNet. La contribución de China a la IA ya no es solo de implementación, sino también fundamental porque equipos chinos han desarrollado algoritmos. Lo que nos indica en la cita es que nos muestra un ejemplo concreto, el de ResNet, donde un equipo en China creó un algoritmo revolucionario que ganó un concurso mundial. Y la hipótesis usa esto como prueba de que China ha pasado de ser solo implementador a ser creador de innovación fundamental. Un ejemplo, ResNet, el cual fue creado en China, se convirtió en un estándar mundial. O sea, vendría a ser como si China no solo fabricara autos, sino que ahora estuviera diseñando los motores eh, que usa todo el mundo. Y lo que se concluye en ese capítulo es que la evolución de la IA se produce en cuatro olas sucesivas de Internet y que cada ola es más disruptiva llevando la IA del mundo digital al físico. China está posicionada para liderar la culminación de este proceso,
o la autónoma porque su dominio en la fabricación de hardware, como los drones de JI. Capítulo 7. La sabiduría del cáncer. Había pasado mi trayectoria investigadora trabajando para construir algoritmos de inteligencia artificial cada vez más potentes. Al hacer esto, llegué a ver mi propia vida como una especie de algoritmo de optimización con un objetivo claro: maximizar la influencia personal y minimizar cualquier cosa que no contribuyera a ese objetivo. Mi hipótesis de esto es: el autor lo que hace es criticar su antigua visión de la vida, porque la redujo a un simple algoritmo de optimización, enfocado únicamente en maximizar su influencia profesional. La cita es más que nada una confesión directa. Es lo que el autor vivía como un algoritmo para maximizar su influencia y minimizar todo lo demás. En la hipótesis que hice, identifica esto como una crítica a su antigua visión, ya que redujo su vida a un solo objetivo profesional, ignorando los aspectos humanos. Un ejemplo: el autor antes de su enfermedad preferiría trabajar 3 horas extra en una presentación, maximizando su influencia, en lugar de pasar esas 3 horas en la cena de cumpleaños de su hijo, minimizar lo que no contribuye al objetivo. Hipótesis 31. Primero la cita visual. En agosto de 2013, 5 meses antes del inicio de mi tratamiento, el valor de Google se disparó. La razón principal de esta subida fue que Google había rediseñado por completo su algoritmo de búsqueda. Mi hipótesis es: el valor de las empresas tecnológicas depende directamente de la IA, porque la optimización de sus algoritmos, como el de búsqueda de Google, genera un impacto económico inmediato y masivo. Lo que la cita nos muestra es cómo Google optimizó su algoritmo para maximizar clics, lo que disparó su valor. La hipótesis lo que hace es tomar este éxito y lo critica. Este enfoque en la optimización y la eficiencia es bueno para los negocios, pero ignora los valores humanos más profundos, como es el caso del autor con su propia vida. Siguiente cita. Mi enfermedad me había ofrecido una oportunidad única. Me había liberado de la cárcel autoimpuesta para maximizar mi influencia. Me había liberado para pasar tiempo con mi familia. Mi hipótesis: el autor revaloriza su vida tras el cáncer, porque la enfermedad le obligó a abandonar la lógica de la optimización y a redescubrir las relaciones humanas. Lo que la cita hace es describir la enfermedad como una liberación de la cárcel autoimpuesta de maximizar la influencia, permitiéndole de esta manera pasar tiempo con su familia. Y lo que yo trato de explicar es que este cambio es como una revalorización de la vida, donde el cáncer lo forzó a abandonar la lógica de la optimización en favor de las relaciones humanas. En el libro nos indican: pero un diagnóstico de cáncer de fase 4 sacude la propia identidad hasta los cimientos. El trabajo que me había definido durante décadas ahora me parecía carente de sentido. Esa es la diferencia entre los seres humanos y la IA: el amor. La inteligencia artificial es una herramienta, pero el amor es el dominio exclusivo de la raza humana. Mi hipótesis frente a esto es: la humanidad mantendrá su singularidad frente a la IA, porque las máquinas, aunque inteligentes, carecen de la capacidad de amar, que es la verdadera esencia humana. Bueno, como bien nos dice la cita, nos muestra la revelación del autor, la optimización, como lo llamo ahí, lo que hace la IA prácticamente, y la cual es errónea, y la primacía, lo que es más importante, vendría a ser el amor. Y lo que yo indico en la hipótesis es que la singularidad humana, lo que prácticamente nos hace únicos a cada uno de nosotros los humanos, es el amor, algo que las máquinas nunca van a poder tener. Al menos eso creemos. A manera de ejemplo, una IA puede analizar millones de datos para recomendar el mejor tratamiento médico, basándose en la inteligencia que posee de todos los datos. Pero solo un ser humano, un médico, un familiar, hasta una persona X, puede dar la mano al paciente, consolarlo y darle apoyo emocional. Amor. Conclusión de este capítulo. Lo que el autor básicamente hace en este capítulo es concluye que su vida, vivida como un algoritmo de optimización,
La experiencia transformadora del autor con el cáncer le permite reevaluar el propósito de la vida. Se da cuenta de que su existencia, previamente reducida a un algoritmo de optimización y ligada al valor económico de la IA, carecía de sentido. Esta crisis le revela que que define a la humanidad no es la inteligencia, sino el amor y la compasión, porque esas son cualidades exclusivas nuestras que la IA jamás podrá replicar. Capítulo 8. Un plan para la convivencia humana e inteligencia artificial. El nuevo contrato social tendrá que encontrar una manera de valorar y compensar financieramente estas tareas de cuidado, que tradicionalmente no han sido remuneradas. Lo que yo creo, en base a lo que acabo de leer, es que la humanidad debe crear un nuevo contrato social para la era de la IA. ¿Por qué? Porque la riqueza generada por las máquinas debe ser redistribuida y el trabajo no económico debe ser valorado. Bueno, no hace falta explicarlo más, creo que está entendido esa parte. A manera de ejemplo, en el futuro, un padre que se queda en casa para criar a sus hijos o un hijo que cuida a sus padres ancianos podría recibir un salario o una renta básica de cuidado, financiado por los impuestos a la riqueza generada por la IA. A medida que la IA se vuelve más analítica, sobresaldremos como seres humanos compasivos, cariñosos, empáticos y creativos. La estrategia humana para coexistir con la IA debe ser desarrollar nuestras habilidades blandas, porque la IA no puede replicar la empatía, la creatividad y la compasión. Lo que nos dice la cita es una dualidad. La IA es analítica, mientras que los humanos sobresaldremos siendo compasivos, cariñosos, empáticos y creativos. Y lo que menciono en la hipótesis es que esto se define como la estrategia humana, enfocarnos en estas habilidades blandas que la IA no puede replicar. A manera de ejemplo, en lugar de entrenar a un médico para que memorice más enfermedades que una IA, debemos entrenarlo para que sea mejor comunicando diagnósticos difíciles y creando planes de tratamientos humanos, fomentando tanto la empatía como la creatividad. En la cita textual, no debemos caer en la trampa de aplicar la lógica implacable de la optimización de la IA. La optimización es para las máquinas, la compasión y el amor son para las personas. La hipótesis, no debemos aplicar la lógica de la IA a la sociedad, porque el objetivo humano no es la eficiencia máxima, sino el bienestar colectivo basado en la compasión. La cita nos advierte que no caigamos en la trampa de aplicar la lógica implacable de la optimización, o sea, de la IA. Y en lo que digo en la hipótesis es el por qué, ya que el objetivo humano no es la eficiencia máxima, sino el bienestar colectivo, que se basa en la compasión. A manera de ejemplo, la lógica de optimización diría que hay que cerrar un hospital rural porque no es eficiente. ¿Por qué? Porque atiende a pocos pacientes. Mientras que la lógica humana, la parte de nuestra compasión, nos dice que debe permanecer abierto para garantizar el bienestar colectivo de esa comunidad. Hipótesis 37 ya. Primero su cita. El amor es la única cosa que la IA no puede hacer. La compasión y la empatía. Esas son las cualidades que definirán el valor humano en la era de la IA. Bueno, el valor fundamental de la humanidad en la era de la IA residirá en el amor, porque las cualidades emocionales como la compasión y la empatía son irreproducibles. Un ejemplo, una IA robot puede cuidar físicamente a un anciano, darle medicinas, monitorear signos, pero solo un cuidador humano puede escuchar sus historias con empatía y ofrecerle consuelo genuino. Ese será el verdadero valor humano. La conclusión de este capítulo es que debemos de dejar de competir en tareas analíticas y centrarnos en nuestras habilidades humanas únicas, como la creatividad, empatía y compasión. Esto requerirá un nuevo contrato social, donde la riqueza generada por la IA se redistribuya y se reoriente la sociedad hacia el bienestar colectivo, reconociendo que nuestro valor fundamental no está en la optimización, sino en el amor. El último capítulo, la historia de nuestro futuro. El autor indica, ¿qué aspecto tendrá nuestro mundo? La respuesta no está predeterminada, depende de las decisiones que tomemos hoy. La hipótesis.
El futuro con IA no es un destino inevitable, porque somos los seres humanos quienes, a través de nuestras decisiones actuales, moldearemos cómo se integrará. Bueno, la cita es clara. El futuro no está predeterminado y depende de las decisiones que tomemos hoy. Y yo luego lo reafirmo, diciendo de que no es un destino inevitable. Somos nosotros quienes moldearemos el resultado con nuestras decisiones actuales. Un ejemplo, no está predeterminado que la IA cause desempleo masivo. Si tomamos decisiones hoy, como crear leyes de reentrenamiento o impuestos a los robots, podemos moldear un futuro donde la IA cree nuevos trabajos. Nuestros gobiernos tendrán que observarse para evaluar los nuevos y espinosos compromisos en materia de monopolios digitales, seguridad online y sesgo algorítmico. A lo que yo menciono, existe un riesgo real de un futuro distópico, porque si no se gestiona adecuadamente, podría crear una división extrema entre una élite rica y una gran masa. A manera de ejemplo, si no gestionamos los monopolios digitales, los dueños de las IA, la élite, se volverán trillonarios, mientras que los conductores, traductores y radiólogos, las masas, pierden sus trabajos, creando una división extrema. Hipótesis 40. Su cita. Un futuro en el que los humanos trabajen en simbiosis con la IA, aprovechando su poder para centrarnos en lo que nos hace humanos. La hipótesis, un futuro optimista con la IA, es posible, porque podemos usarla como una herramienta de simbiosis que nos libere de tareas mecánicas para dedicarnos a lo que nos hace humanos. Bueno, la cita propone una simbiosis donde la IA nos permite centrarnos en lo que nos hace humanos. La hipótesis lo que hace es definir este futuro optimista como uno donde la IA es una herramienta que nos libera de lo mecánico para que podamos ser más creativos y emocionales. A manera de ejemplo, la IA se encarga de la contabilidad, la logística y el análisis de datos de una empresa. Esto libera al dueño para que se dedique a inventar nuevos productos, usando su creatividad y tratar de esta manera tratar mejor a sus clientes, siendo más empáticos, siendo más humanos. La cita, el verdadero peligro de la IA no es que se rebele contra nosotros, sino que encarne y ejecute a la perfección los peores rasgos de nuestra propia naturaleza, el prejuicio, la discriminación y la codicia. A lo que yo menciono, basándome en ese texto. El mayor peligro de la IA no es su autonomía, sino su capacidad de reflejarnos, porque los algoritmos pueden amplificar y optimizar los prejuicios. Lo que nos dice la cita es muy tajante. El peligro no es Terminator, que no se revele, pues, ¿no? Sino que la IA encarne los peores rasgos de nuestra naturaleza, el prejuicio, la codicia. Y en la hipótesis reafirmo esto. El peligro es que la IA nos refleje y amplifique esos prejuicios a escala masiva. Un ejemplo. Si una IA de contratación se entrena con datos de los últimos 50 años, donde la mayoría de gerentes son hombres, la IA aprenderá ese prejuicio y ejecutará a la perfección la discriminación, descartando automáticamente currículum de mujeres, amplificando el problema a escala masiva. Y la última hipótesis. Voces influyentes advierten sobre un riesgo existencial porque consideran que la creación de una superinteligencia descontrolada podría ser el último. Y en el libro nos indica, ese proceso cambió mi vida. Si alguna vez la IA permite que nos entendamos de verdad a nosotros mismos, no será porque estos algoritmos capturen la esencia mecánica de la mente humana. Ejemplo, filósofos como Nick Bostrom temen que si creamos una IA con el objetivo de fabricar clips y se vuelve súper inteligente, podría decidir convertir toda la materia del planeta, incluidos nosotros, en clips, siendo nosotros el último error. La conclusión de este capítulo. Es que el futuro de la IA no está escrita. Depende de nuestras propias decisiones éticas actuales. Tenemos dos caminos, una distopía de desigualdad masiva o una simbiosis donde la IA nos libere para ser más humanos. El verdadero riesgo no es una superinteligencia malvada que se revele, sino que la IA se convierta en un espejo que amplifique nuestros peores efectos, como el prejuicio y la codicia, a una escala global. Eso sería todo. Muchas gracias.